Señores, buenas tardes. Nosotros vamos a hablar de República Dominicana y los intereses de la República Dominicana. Don Wilson Gómez, el doctor Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano. Muchísimas gracias, don Wilson. Bueno, doña Consuelo, siempre es un honor estar aquí en su espacio y de verdad que agradecer siempre en nombre de la Directiva Nacional esa generosidad. Muchas gracias a usted también por estar aquí. Feliz Año Nuevo para la República Dominicana. Amén. Así es, así es. Bueno, vamos a comenzar, vamos a ponernos inmediatamente en lo que es nuestra materia. En esta semana ha aparecido notas de prensa, comentarios en periódicos de una, por ejemplo, el Listín Diario publica: duartianos alertan sobre peligros de reintegrar el país a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es del Listín Diario. Cabe recordar que esta entidad se opuso en su momento a la sentencia 168-13. Eso es así. Así es. Sobre la regularización de inmigrantes. También aparece en la prensa, justo hoy también en el Listín, RD y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 11 años de divorcio constitucional. La relación entre República Dominicana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado marcada por profundas fricciones y desencuentros jurídicos. ¿Por qué? ¿Y qué es lo que está pasando, don Wilson? Bueno, sí, todo el mundo sabe lo que hemos estado viviendo los dominicanos durante muchos años en lo que respecta a la soberanía nacional y por supuesto en el esfuerzo que han hecho los dominicanos para que se respete el país, porque nosotros, como todas las naciones, como todos los países que han alcanzado el nivel de Estado, tienen necesariamente que vivir en un marco de autodeterminación, del ejercicio pleno de sus facultades, y en el caso particular de las disposiciones migratorias, las medidas de esa naturaleza son consustanciales al Estado de Derecho y particularmente a la soberanía. Es decir, en cada disposición migratoria hay una manifestación, una expresión de la soberanía del país que emite las disposiciones migratorias. Que puede ser la que ese país considere. Exactamente. Entonces, ¿qué resulta? Que con respecto a nuestro país ha habido una tendencia marcada, muy señalada, de organismos internacionales y de dominicanos que se apartan de lo que es el interés nacional, sí, y sirven a estos organismos y entonces le exigen al país lo que no se atreven a exigirle a otros países. Sí. Entonces, ¿qué se ha procurado durante mucho tiempo? Que la República Dominicana renuncie a la línea de aplicación de políticas migratorias para poner bajo salvaguarda el interés nacional, la integridad del pueblo dominicano, la soberanía, exacto, de nuestra nación. Entonces, esos organismos como la OEA, que todo el mundo sabe que hay una cuestión histórica con ese organismo, con lo que pasó aquí en 1965 y también en sus políticas siempre han tenido una posición hostil contra el país. Eso es cierto. Y por supuesto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es un órgano dependiente de la OEA. De la OEA. Las decisiones que ellos han tenido a tomar, ¿verdad?, que se han visto precisados a tomar, que involucran al país, todas han venido contra la República Dominicana, con mucha injusticia, sin mucho fundamento, han condenado al país. Sí. En la pretensión de que nuestro país otorgue nacionalidad a personas que no califican de conformidad con la legislación nuestra, con nuestro ordenamiento constitucional, y entonces, bueno, como el país ha resistido esto,
han procurado colocarse por encima del ordenamiento constitucional del país. Exacto. Esto ha generado pues una posición de los sectores que están más conscientes de la problemática como para colocarse a la defensiva frente a esos embates, porque es cuestión permanente, se recurre a señalar que en nuestro país hay la práctica de apatridia, Sí. que aquí somos xenófobos, que hay Racista. discriminación, que somos Antihaitianos. antihaitianos, es decir, hasta que somos personas que concurrimos en la idea de un apartheid. Todo Sí. eso se dice Sí. y eso se ha vendido al mundo, Al mundo. con la pena de que nuestro país no ha logrado a la fecha que los gobernantes hayan puesto en práctica una agresiva política internacional Así. para contrarrestar esas campañas. Es decir, nosotros todavía no hemos colocado a nuestra diplomacia Eso sí es verdad. en las condiciones de hacer la mejor defensa. Y como eso ha sido un asunto que se ha mantenido en el tiempo, han avanzado por mucho en la cuestión de presentarnos a nosotros como efectivamente un país donde hay un racismo señalado y marcado cuando no es cierto. La República Dominicana, en medio de todo, es un país muy solidario y lo sabemos. Nosotros nos vamos más allá de lo razonable en recibir aquí al extranjero, incluyendo a los haitianos. Es decir, en ningún país los haitianos han tenido más oportunidades Eso sí es así. de trabajo y de progreso. Y Y de ningún país, atención médica. exactamente, y ningún país ha comprometido nunca su presupuesto general, ¿verdad?, reservado a sus súbditos. Ese presupuesto se ha puesto en buena medida y en una proporción importante a favor de ese pueblo, de esa gente, de esa nación. Esa solidaridad dominicana no ha sido a la fecha todavía debidamente reconocida por los haitianos, Sí, señor. ni por esos organismos internacionales. Eso sí es verdad. Y el país ha tenido la oportunidad, inclusive hasta por una situación de infortunio, como el terremoto, de evidenciar ese particular apoyo que hemos brindado a la nación haitiana. La República Dominicana nunca ha sido hostil a Haití, todo lo contrario. Fíjese que precisamente hoy se cumplen 182 años de la redacción y puesta a la luz pública del manifiesto del 16 de enero de 1844. Sí. Ese manifiesto tiene una serie de contenido que si el dominicano lo ve y lo conoce y lo asume, podría hasta despertar lo que nosotros no queremos, ¿verdad? Odio. Es decir, el dominicano por eso no odia Haití, porque en realidad no se ha procurado que conozca todo lo que se denuncia en ese documento. En ese documento donde se revela la prohibición de la religión, el control respecto del idioma, Sí. en los documentos públicos prohibición total, cierre de las escuelas particulares, cierre de la universidad, prohibición de que los nativos de esta parte de la isla pudieran tener propiedades inmobiliarias, Sí. prohibición para que no puedan ocupar cargos públicos y todos los vejámenes, las persecuciones y cuanto quisieron hacer, hicieron en contra de este pueblo para hacerlo desaparecer en lo que era su temperamento propio y su identidad. De ahí que, como he dicho, los dominicanos nunca hemos denostado a uno de esos prohombres haitianos que inclusive hicieron tantas cosas y tantos desmanes contra la República Dominicana. Sí. Contrario a los haitianos, que desafortunadamente ha habido una campaña que ha permanecido en el tiempo, donde de alguna manera se afectan a nuestros libertadores, Sí.
a los prohombres de la República Dominicana. Entonces, estos organismos han tenido un interés que no lo exponen con respecto a nadie. Fíjese que Haití está en una situación de total infortunio, con todas las columnas en el suelo, columnas institucionales, desorden, todo lo que es anarquía. Dominando las bandas armadas, sí. Inseguridad, miseria, sí, señor. Violaciones de todo tipo, vejámenes, ruptura con todo lo que es un ordenamiento jurídico e institucional. Y esos organismos no se pronuncian. Nada. Ni hacen nada, ni les importa. Ni les importa. Entonces, ¿cómo se explica? Sí, perdone, hoy el señor Marco Rubio, porque está ahí, porque antes con los demócratas era peor todavía, dijo, ofrecieron 8 millones para que denuncien al señor Barbecue. Ahora, 8 millones de dólares. Lo mismo que hicieron con el señor Maduro, que ofrecieron 50 millones. Están ofreciendo, hoy ya salió en la prensa, 8 millones de dólares a los que denuncien a Barbecue o los cojan. Pero presos. Yo no sé si el problema de Haití es Jimmy Silice, Barbecue. Yo entiendo que ahí hay otro problema. Ahí hay un país en el suelo que tiene que ser asistido, que tiene que darse una asistencia cierta, real, bien orientada para reorganizar o contribuir con que ese país se reorganice, por supuesto con el concurso de sus gentes, porque nosotros nunca hemos creído en las intervenciones groseras. Nosotros entendemos que los países se acompañan y esos países en el ejercicio, ¿verdad?, de su soberanía son ayudados y ellos mismos de alguna manera contribuyen. Eso es lo que se procura y es lo que yo entiendo razonable. Haití tiene que ser acompañado militarmente, primero para poner orden allí, y segundo luego, desde el punto de vista de su economía, de sus instituciones, porque Haití necesita inclusive un registro civil fiable, que permita a su vez un registro electoral, que se dote de documentación a su gente, que se creen las condiciones para que ellos puedan hacer una vida digna en su territorio. Todo eso es un asunto que convoca tanto a la OEA como a la ONU, como organismos que tienen la obligación y que tienen la razón de ser, ¿verdad?, de asistir a los pueblos, a los países que caen en una situación de infortunio como esa. Ahora, con respecto a la cuestión que nos plantea también, que usted plantea, el Instituto de la Corte Interamericana, que es por qué ahora sale a relucir que volvamos a la Corte Interamericana. ¿Por qué no somos de la Corte Interamericana? Que eso es parte de del fundamento de la sentencia 168-13. ¿Por qué nosotros, el Tribunal Constitucional utilizó diciendo que nosotros, ¿verdad?, el argumento, no somos firmantes de ese tratado que nos quiere imponer de ser miembro de la Corte Interamericana? Bueno, la verdad es que el tema vuelve porque hay sectores que tienen interés en el imperio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el territorio dominicano. Uno, son unos intereses particulares, que hay gente que está dentro del ámbito de la judicatura y de la abogacía, que quieren ser miembros de esa corte en algún momento. Eso es una. Los otros son gente que definitivamente entiende que esa es una vía para romper con el orden jurídico nacional, por cuanto aquí la Constitución establece el ius sanguinis. Entonces, ellos entienden que una forma de resolver la cuestión en la isla es con el ius soli y dándole la nacionalidad a todo el que nazca aquí, a todo el que aparezca por aquí. Como en Estados Unidos, que todo el que sea, aunque sea ilegal, ellos quieren aplicar lo de Estados Unidos. Pero allá en Estados Unidos es aplicable porque ellos tienen su historia. La inmigración es una constante y una cuestión que nace es muy diferente. Y además es un gran país. Aquí estamos hablando... No, pero esos son ellos. Pero entonces nos quieren aplicar que todo el que nazca aquí, aunque sea ilegal,
tiene que recibir la Claro, nacionalidad yo digo un gran dominicana país y no por la es cierto. dimensión, por la Claro. cantidad de habitantes que soporta. Estados Unidos soporta Exacto. esas cosas, pero un país como este, Dígame pequeño, usted. con una historia, porque el problema es también que no podemos desconocer la historia. La historia, ¿desde cuándo entiende? nosotros tenemos esa legislación? Exactamente, y no solo eso. Nosotros somos lo que somos como país, porque ese grupo trinitario que lideró Duarte determinó el proclamar una independencia, que si no se proclama, hay que ver dónde estaríamos nosotros ahora en este momento, Cristo, a partir Señor. de cómo vive Haití. Así es. Entonces, en realidad es un hecho consumado que mucha gente no ha querido asimilar, que es un hecho consumado y que el dominicano jamás va a renunciar a su vida en soberanía, Así es. a su independencia. Y entonces, Haití constituye siempre una amenaza por el hecho de que, en definitiva, ellos no tienen controles, ellos no tienen la disciplina, ellos no han podido ponerse de acuerdo para empujar su país Así es. en una misma dirección para alcanzar progreso Así es. y crecimiento. Es decir, todavía a la fecha, a tantos años, y pese a haber sido Haití la primera nación latinoamericana en independizarse, Así es. porque lo lograron 40 años antes que nosotros y primero que todos los países de América Latina, Sí, señor. ellos no han podido ponerse de acuerdo, integrarse y ser uno para conseguir su propósito. Pese a su lema, ¿verdad? Y todas esas cosas, ellos no han podido. Entonces, República Dominicana tiene necesariamente que seguir trillando su destino y tiene que ser objeto de respeto. Estos organismos internacionales con frecuencia se pronuncian y aparece uno de allí, uno de aquí, de esos organismos, ¿verdad? Sí. De todos. Sí. Pronunciándose de manera esporádica, pero sistemática, en el orden de que aquí hay la práctica de la discriminación y que aquí hay racismo y que aquí se le está negando nacionalidad a personas, cuando no es así, todo lo contrario. Aquí todo el mundo sabe que procurando de alguna forma desconocer los efectos de la sentencia 168-13, que realmente fue un esfuerzo jurídico orientado a organizar las cosas en términos migratorios en el territorio dominicano. Fue un esfuerzo serio, jurídico, bien llevado, que se afectó mucho con la llamada ley 169-14, sí, donde se le abrió las compuertas a los llamados procesos de regularización. Que fueron un fracaso. Fueron un fracaso, pero fueron de verdad un festival. Un festival. Un festival de sí, nacionalidades. Sí, señor. Oye, aquí se le otorgó nacionalidad dominicana a mucha gente que no calificaba sobre la base de documentos, con una falsificación documental de base, con muchas mentiras. Sí, ¿Usted señor. me entiende? Entonces, sobre eso se dieron muchas vías para conseguir la nacionalidad dominicana. Eso indudablemente nos afectó y nos va a afectar porque eso tiene mayor efecto con el paso del tiempo, toda vez que esos grupos están en territorio nacional y mientras nosotros hemos adoptado política a partir de un estado de conciencia, de control de natalidad, ellos no. Así es. Y entonces el problema sigue siendo un problema que amenaza al país. El país tiene necesariamente que seguir haciendo esfuerzo para evitar que esa corte se habilite. Fíjese que es una sentencia, la 256-14, la que en definitiva frena el impacto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en nuestro país. Sí. A partir de esa deficiencia de que tenía que pasar ese documento, ¿verdad?, por el Congreso Nacional y pasó directamente del Ejecutivo. O sea, el tratado que firmamos como país en la Corte Interamericana, que se firmó para la Corte Interamericana, claro, que definía la nacionalidad, como ellos decían, claro, tenía que pasar por el Congreso y no pasó, nunca se aprobó. Nunca lo aprobó el Congreso, entonces esa fue la deficiencia. Exacto. Pero yo digo que, como siempre ha dicho el doctor Marino Vinicio Castillo, la mano de Dios.
La mano de Dios. Porque en verdad eso fue lo que nos salvó de presiones enormes que se estaban ejerciendo. Entonces ahora ¿por qué quieren ahora grupos, como usted dice, volver a que nosotros seamos? Entonces el señor canciller, que ha hecho una labor que hay que reconocérsela, don Roberto, pero ¿por qué? A mí me preocupa y le ha preocupado de que están tratando de volver a decir que nosotros somos miembros de la Corte Interamericana y que si no somos tenemos que serlo. Bueno, usted sabe que esa presión... Eso es lo que nos da miedo, eso es lo que ustedes están denunciando. Hay una presión, esa presión se mantiene. Es decir, contra el país se mantiene la presión de querer variar nuestras políticas migratorias. Que siempre esa Corte, todas las disposiciones que ha dado es en contra del país. Bueno, y lo hace Amnistía Internacional, y lo hacen las Naciones Unidas. Participación ciudadana. Y todo, sí, todos esos organismos todo están todos, porque fíjese que... Sí, señor. Esas son, como dicen, como decía antes la izquierda, cajas de resonancia. Cajas de resonancia. Es decir, había siempre una especie de vínculo muy estrecho entre los pronunciamientos de esos organismos internacionales y sus representantes y lo que aquí repetían entonces grupos que estaban al servicio de ellos. La verdad es que el país tiene que estar alerta al respecto. Tiene que estar alerta. Y eso hay que impedirlo. Impedirlo, por no cuanto podemos no se volver. nos puede perjudicar en ese orden. No, al señor canciller, al señor presidente, al señor canciller, nosotros no podemos ser miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que siempre ha legislado en contra. Acuérdese, don Wilson, cuando se llevó a un señor para México, para hacer la sesión en México. Usted vio eso, ¿verdad? Y en México esa corte trató el caso de ese señor y le dio la nacionalidad dominicana a ellos allá. Sí. Y aquí fue Roberto Rosario, que estaba en la Junta Central Electoral, que hizo la investigación de ese señor, y era un haitiano que cruzaba y venía, y lo cogieron y se lo llevaron a México, y dijeron que ese era dominicano, y Roberto lo descubrió, o sea, Claro. Y en Barahona era, porque él alegó que era de Barahona. En Barahona resulta que era una familia establecida. Y que esa familia fue muy precisa y muy clara, diciendo este hombre nunca ha sido miembro de esta familia. De esta familia. Ha tomado, porque eso era suplantación. Era la suplantación hasta del apellido, exacto, de esa familia. Los apellidos, claro que sí. Que habían hecho dominicanos, que fue que lo llevaron allá. Claro. Claro, fue un despropósito. Un despropósito y entonces, total. Sin ninguna prueba, sin ningún fundamento, nada, pero fueron capaces de condenar al país allá en la Corte Interamericana en México. Exactamente. También, pero por eso es que Estados Unidos no es miembro de esa Corte. Pero es que Estados Unidos, ellos no son miembros ni de esa Corte ni de la Corte Internacional de La Haya. Ellos no a juzgarnos nuestros ciudadanos. Claro, no, ninguna Corte Internacional. Por encima de todo, tiene que respetarse la soberanía de cada nación. Mire, don Wilson, yo le tengo, permítame esto, porque esto lo he traído, esto lo hicimos en el Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que dirigió el doctor Armentero, Juan Miguel Pellegrín, etcétera, etcétera. Bueno, un etcétera bien grande. Esto es una recolección, yo lo he traído muchas veces y se le he entregado incluso a Danilo Medina y a otros presidentes, y se lo he entregado a funcionarios. Estos son los informes del Departamento de Estado, una colección de los informes del Departamento de Estado al Congreso. Interesante. Exacto, de norteamericano. A donde ellos, en la parte que ellos comienzan, eso es un informe que ellos hacen todos los años sobre los derechos humanos en todos estos países. Ellos no se miran el ombligo ellos, pero hacen los informes sobre nosotros, del Departamento de Estado. Entonces, estos informes, de una época para acá, comenzaron a tratar el tema de la población dominicana no blanca, por razones históricas, entonces que nosotros comenzamos a discriminar. Ellos se metieron a comenzar ese tema. Para seguir, mire, todo esto es informe referente a los derechos humanos de los grupos minoritarios nacionales, raciales y étnicos. Ahí están los haitianos, que nosotros le violamos, no solamente a los haitianos, a los negros dominicanos. Nosotros no les permitimos abrir, dicen estos informes, una cuenta bancaria, ni sus niños ir a las escuelas. Dicen estos informes del Departamento de Estado. Entonces, esto es una colección. Cuando ya sale la sentencia,
Entonces comienzan a decir que nosotros, mire informe de Derechos Humanos de República Dominicana sobre el resumen ejecutivo del 2015. La apatridia, que nosotros lo que creamos es apatridia. Estos informes del Departamento de Estado... es imposible que se dé. En el caso de Haití. Estos informes yo se los entrego a usted. Eso, y a todo el que quiera, se lo hemos dicho, usted el que quiera estos informes del Departamento de Estado, esta colección, se la entregamos sin dar un centavo. Ahí está la colección hasta el último año que pudimos recolectar, que está aquí, y dice lo mismo, resumen ejecutivo 2017 y 2018. Muchas gracias. Sí, eso es para el instituto. Y le vamos a buscar los últimos que también los tenemos. Y a usted que nos está viendo, el que quiere esos informes, yo se los entrego a nombre del Comité Dominicano de Solidaridad Internacional con Haití, que dirige el doctor Armando Armentero, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Pelegrín y un grupo de nosotros. Qué bueno, sí, bueno, muy interesante. No, porque tienen que entender de dónde que viene toda esta presión. Claro, ahí está señalado. En eso, periodistas dominicanos que denunciaban al país en el Departamento de Estado, están ahí los nombres de ellos. Que aquí los amenazábamos de muerte a esos periodistas que estaban asustados porque ellos defienden a los haitianos y que nosotros, están ahí esos informes, están ahí con los nombres de ellos. No me los estoy inventando. Con los nombres de ellos, haciendo informes en contra de este país. Qué cosa. Bueno, entonces, ¿qué nosotros debemos hacer como dominicanos? Entender que no podemos volver a la Corte Interamericana, que son enemigos nuestros. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Claro que sí. Nosotros como dominicanos tenemos que estar claros de que realmente la defensa de la soberanía ha sido una constante. Todos los países del mundo que se independizaron alguna vez, desde entonces han vivido en paz, con la consolidación de su soberanía, y ya es cuestión que ni siquiera se recuerdan esas luchas y esos esfuerzos para conseguirla. Claro. En el caso nuestro, son 182 años del 44 acá, de lucha permanente, minuto a minuto. Ahora mismo, en este momento, el país tiene que incurrir en gastos extraordinarios para mantener esas tropas vigilando la frontera por tierra, aire y mar. Así es. ¿Usted sabe lo que significa eso? Es decir, ¿qué nación, qué Estado tiene que hacer esa lucha tan intensa? Y encima de todo, entonces, en contra nuestro, los que deben ser los referees, los ampayas. Todo lo contrario, una presión sistemática y una pretensión que no van a alcanzar, porque yo le voy a decir una cosa. El dominicano ya se ha graduado en resistir, ¿verdad?, respecto de su soberanía. Don Wilson, es bueno que usted le diga también, ¿por qué nosotros no producimos, vamos a llamarlo así, apatridia? De cuáles son las condiciones para obtener la nacionalidad dominicana. Bueno, mire, eso está dicho muy claramente en la Constitución de la República, pero además en la Constitución haitiana se establece muy claramente que el haitiano, no importa dónde nazca, tiene asegurada su nacionalidad. Su nacionalidad haitiana. Entonces, para ser apátrida hay que no tener nacionalidad. Y resulta que ellos tienen asegurada su nacionalidad. De acuerdo a su Constitución. Pero claro que sí. Entonces el país no ha despojado a nadie de nacionalidad. ¿Y desde qué época nosotros tenemos en la Constitución, en nuestro orden jurídico, lo que es la nacionalidad dominicana? Eso lo inventamos hace 3 días. No, eso se define en la propia Constitución del 44. Del 44. Hacia acá. Es decir, siempre. Nuestro país ha tenido siempre el tratamiento claro de quienes son dominicanos. Exacto. Y ha procurado por encima de todo preservar su condición, y particularmente hay un blindaje desde la propia Constitución de Duarte. En su proyecto de Constitución o Ley Fundamental de Juan Pablo Duarte, él tiene 3 preceptos, 3 artículos que se refieren a la soberanía, y destaca esa Constitución duartiana lo que tiene que ver con la nacionalidad dominicana. Es decir,
que hemos estado todo el tiempo claros respecto de nuestra nacionalidad y sabemos muy bien y tenemos muy claro quiénes son dominicanos y en qué circunstancias. Y no es un invento de última pero hora, claro, como usted dice. pero yo le voy a decir una claro. cosa, Haití es más riguroso que nosotros. Así es. Porque así todavía usted está en Haití y Sí. está en condición de legalidad y hace, de alguna manera, se procrea un hijo. Ese hijo no le corresponde a la nacionalidad haitiana. No le corresponde. ¿Usted me entiende? Claro que no. Entonces ellos se han cuidado mucho y es lógico. Yo creo que ese es su derecho. Ahora, ese es su derecho. Nosotros nunca hemos cuestionado a ningún país que haga uso de su disposición migratoria y mande al territorio a quien sea. Nosotros aquí recibimos dominicanos a diario. Sí, no, y todos los países tienen derecho a tener el orden jurídico en ese sentido que considere que tiene, sea lo que sea. Claro. Entonces nosotros, hay gente que incluso aquí, no porque el jus solis es el que da no es el jus solis que da la nacionalidad aquí. No. Aquí no es el jus, el jus solis es el de suelo, que si tú naces aquí, seas ilegal o no seas ilegal, lo que tú seas, ya tú tienes la nacionalidad dominicana. No. Por no suerte, esas sentencias fueron muy buenas, porque inclusive hasta definieron claramente jus soli y jus sanguinis. No, claro, y también la transitoriedad. Porque y lo que el tránsito, no, eso se definió. Sí, señor. Y si está tú estás de tránsito ilegal claro, también, tú no recibes la nacionalidad y ya lo había hecho, y la propia Suprema Corte de Justicia también lo había hecho. Lo había hecho y dice claramente que de una situación de ilegalidad no nace derecho. Exactamente. ¿Usted me entiende? No nace derecho. Es decir, que todo está definido. Todo está definido. Todo está definido. Así es. Entonces yo creo que nosotros tenemos que estar alerta con respecto a esto de que nos reintegremos a la Corte Interamericana. Pues no. Correcto. No. Correcto. Don Wilson, pero antes de que usted terminemos el programa, yo quiero que usted me diga algo. Yo estoy muy preocupada con el registro civil dominicano. A mí me llegan a cada rato, mire, yo tengo aquí, a veces no lo digo porque digo, Dios mío, no quiero crear que en Boca Chica inscribieron niños ahí tengo, ese es el último, que llamaron a los niños que son hijos de haitianos, que entren, que no importa si tienen papeles o no tienen papeles, si tienen documentos o no tienen documentos, hasta de nacimiento, no importa, entren todos. Viene un señor que viene aquí, que fue inspector de registro civil, funcionario de registro civil, una haitiana que fue hecha presa en la frontera, esposa de un gobernador haitiano, o un alcalde haitiano que vivía de este lado. Era alcalde haitiano, pero vivía de este lado con ella. Tenía 3 hijos de 14, 15, 16, qué sé yo cuántos años. A ella la coge presa el Cefrón, está en el listín diario, pasando municiones en su jipeta para Haití. La cogen presa. Ella tenía ese negocio, pero esa vez la cogió presa el Cefrón. Estaba aquí presa en Baní. Ahora está otra vez en Lía Piña, esperando de que sentencia, porque la mandaron para allá y le dijeron, bueno, espérate que pasen las Navidades para que veas tu caso otra vez. Suelta. Ya le dieron la nacionalidad, dice ese señor que ha venido al programa, que ya le dieron la nacionalidad dominicana a esos muchachos de 14, 15 y 16 años, que nacieron en Haití y se la dan aquí. Yo tengo una gran preocupación con ese registro civil, porque es que a cada rato me llegan una caterva de violaciones, de inscripciones. Ahí hay un haitiano que por poco amenazó, me lo acaban de mandar también, de muerte a una funcionaria de registro civil, porque ella le dijo, pero esa cédula es falsa. Y le dijo, por un moreno de este tamaño, tuvo que llamar a la policía y agarrarlo porque le iba a brincar a la señora y la amenazó de muerte. Yo le dije, ¿tú quieres exponer tu caso? Es que dice, doña Consuelo, me votan de una vez. Eso fue en el registro civil, donde se aparecen con documentos falsos de todas clases y se le están dando los documentos. Sí, durante muchos años el país confrontó ese problema tan serio con las oficialías del Estado Civil. Usted sabe que hubo un descuido enorme, inclusive la profesionalización de los oficiales del Estado Civil fue un asunto de los años 80 prácticamente. Oiga eso. Y no habían esos controles, había mucho descuido. Yo le voy a decir la verdad, esas oficinas comenzaron a tensionarse debidamente con la presencia de
Roberto Rosario Márquez. Eso es así. Que se recuperaron, Eso es así. se crearon condiciones Eso es así. de formación, edificaciones, usted sabe, pero en verdad la Junta se tenía nada más como si fuera un órgano para elecciones y punto. Exacto. Y entonces estaba descuidado lo que es lo más importante, que es registro civil. Eso debe ser una cuestión de seguridad nacional. Es que es de seguridad nacional. Pues no, hay un señor, yo no sé en qué, en uno de los pueblos, que se llevaba el registro civil para su casa, para hacer los negocios. Sí, es de verdad que... ¿Entiendes? Los hospitales contribuyen, en los hospitales. Eso que yo le digo de los muchachos esos haitianos que ya le dieron de la señora, ya en el hospital le dieron los nacimientos a ellos. Lo pusieron a nacer aquí, muchachos que tenían 14, 15 y 16 años. Le dieron el nacimiento aquí, le dieron la familiaridad aquí, de buscar, y ya le dieron la nacionalidad dominicana a los 3 muchachos. La verdad que hay que ver, porque yo sé y me consta los esfuerzos que se han estado haciendo en la Junta para continuar con los esfuerzos de depuración del registro civil, que fue... Sí. De las virtudes de la sentencia 168.13, que se logró hacer un proceso importante depurativo en el registro civil. Sí, señor. Esfuerzo que yo entiendo que se mantiene, pero hay oficialías del Estado civil que se han descubierto con algunos problemas. La Junta ha actuado. Yo entiendo que la inspectoría tiene que necesariamente cerrarse más para que en verdad haya el mayor control posible, sí. Porque... Pero es que entonces, usted dice que eso, yo digo que es de seguridad nacional, usted dice, sí, pero hay organismos de seguridad nacional, un DNI para el registro civil, una especie de control militar. Porque es que esto es un relajo, la vaina esta del registro, eso tiene a uno harto. Sí. Yo quiero que usted vea moreno, un haitiano así, amenazando a la mujer, porque le digo, pero ese documento es falso. Sí, pero esas son las oficialías, que no hay duda, que son órganos de base de registro civil. Exacto. Y ahí es donde se fragua la nacionalidad dominicana. Ahí es que se fragua. Sí, pero me parece que sí que hay que ejercer el mayor celo posible. Bueno, nosotros tenemos el caso particular de Roberto Rosario Márquez, precisamente, que la diferencia con el diplomático norteamericano, el embajador norteamericano, sí. Brewster, fue precisamente que Roberto Rosario resistía, sí, señor, que organismos internacionales intervinieran de manera directa en el registro civil. Sí. Hasta la visa le quitaron. Y lo penoso fue que le retiraron la visa, y de qué manera, sin que, aún tratándose de un funcionario de esa categoría del país, el gobierno dominicano, la autoridad nacional, no procuró una explicación pública de ese comportamiento impropio. Y al contrario, yo creo que esa persona hasta lo han beneficiado, porque entiendo que él como que interviene, ese ex embajador, en el lobby dominicano, no sé, eso me han dicho. Uno que está ahora, que estaba en un sitio y ahora está en otro lado. Sí. Es un agente. Sí. Lo que hay que decirle es un agente. Sí, entonces se beneficia. De los organismos norteamericanos para perjudicar al país. Ese embajador que ha estado aquí y ahora está allí. Sí. Ese embajador, y es de lo que aparece ahí dando informes. Ahí en el Departamento de Estado. Perfecto. Y otros más, periodistas, aparecen en esos informes del Departamento de Estado. Perfecto. Están ahí para que ustedes lo vean y lo conozcan. ¿Ok? Hombres y mujeres aparecen en esos informes del Departamento de Estado perjudicando al país. Perjudicando al país. Así es. Hasta uno extranjero, que no le voy a decir los nombres. Así es. De verdad que los dominicanos tenemos que hacer conciencia plena de que estamos viviendo momentos muy delicados. Muy delicados. Y que el país tiene que asumir su defensa de manera resuelta, que el interés nacional no puede seguir poniéndose en riesgo. Claro. Y que aquí todo el mundo tiene que entender que conviene a todos y no perjudica a nadie que preservemos la nación, su integridad. Sí. Esa reflexión la hacemos con mucha frecuencia, sobre todo a gente que entiende que puede beneficiarse de una situación de afectación seria
de nuestra soberanía o de nuestra integridad. Empresarios que traen... ¿Por qué hay tanto tráfico? Porque hay empresarios que los utilizan. Exactamente. Si aquí no hubiera esas oportunidades, hablando sobre eso, el CES, antes que terminemos porque me interesa su opinión, Sí. el CES que se reunió para discutir lo que había propuesto y entonces se reunieron los presidentes y expresidentes, excelente, muy bien. Vamos a llevar todas estas propuestas al CES. Leonel Fernández lo planteó en el CES. Usted ya sabe si viene algo del CES, porque el doctor Milton Ray Guevara le tocó una parte que tiene que ver con la ley de migración y de los trabajadores, etcétera. Tengo entendido. ¿A usted le han informado algo de lo que va a salir del CES? Todavía no, pero sí nosotros, el Instituto Duartiano, ha participado en una de las comisiones, en la Comisión de Observación de las Políticas Migratorias. Ok. Y esa comisión la preside el licenciado Miguel Franjul. Ay, sí. Y entonces nosotros confiamos mucho en ese trabajo. Claro que sí. En ese trabajo. El caso del doctor Ray Guevara está fuera de duda, claro, de que es una persona que tiene la responsabilidad y que tiene la preocupación por el país, sí, señor, y que yo sé que han hecho un esfuerzo de mucho empeño en interés de hacer un aporte en lo que tiene que ver eso con la sí parte de la legislación. Sí. Eso es muy importante. Vamos a ver qué resulta. Yo creo que fue un ejercicio interesante. Ahora, no hay duda de que tiene que haber... Pero es que hay un sector empresarial aquí que lo que quiere es que se haga otra vez un plan de regularización para ellos seguir utilizando la mano de obra haitiana. Exacto, pero resulta... Hasta que nosotros no eliminemos todas esas cuestiones y tengamos una visión de nación, pero modernizándola, no atrasándola con casi una esclavitud, porque casi son esclavos los que tienen. Sí, pero no, porque el haitiano ya cobra más que... No. Usted sabe que ese es un individuo que no tiene papeles, que no tiene nada, que usted lo puede votar el día que le dé la gana y sin pagarle nada. Y ustedes no tienen como que les reclamen a usted. Yo entiendo, esto es una mentalidad todavía esclavista. Pero yo entiendo que a quien más le conviene la paz social. Claro. Y la seguridad y la estabilidad es a los comerciantes, a los industriales, a los empresarios. ¿Verdad? Claro. Eso tiene que tenerse por sentado, y me parece a mí que lo que hay es que procurar que Haití dote de documentos a su gente, y que cualquier persona que ingrese a territorio nacional tiene que ser bajo cumplimiento del ordenamiento jurídico dominicano. Pero claro. Yo creo que esa es la aspiración y debe ser así. Ahora, no hay duda de que también las políticas de Estado tienen que ser políticas de orden de permanencia y de mucha seguridad, porque yo le voy a decir, claro, esas mafias que están en la frontera, sí, esa corrupción que se da, eso se enfrenta. Si hay voluntad política y hay el deseo de controlar, eso se controla. Se controla. Para eso están los organismos de seguridad. Para eso están las instancias de Estado. Pero ¿cómo puede ser posible que todavía estén llegando aquí camionetas con 25 haitianos? Exactamente. Un carro con 42 haitianos. Yo no sé ni cómo es que se meten. ¿Cómo es? Yo no sé cómo es que entran y comienzan a bajar 2 y 3 de un carro y 40. Pero en y estos entonces casos, el chofer sale huyendo y el carro, llévese preso, tiene que llevarse preso al dueño del carro, al chofer y devolver todos los haitianos para Haití. Pero es una cantidad de tráfico ilegal que uno se asombra. ¿Qué carajo estamos haciendo en la frontera? Exacto. Entonces una cosa también, tiene que haber una concurrencia, porque por ejemplo el Ministerio Público tiene que ser firme en esas persecuciones, pero los jueces también tienen que ser responsables en el sentido de que no haya lo que se produce frecuentemente, la devolución de los medios de transporte. Así es. Así es, hay que confiscar eso. Y todo esto, eso tiene que ser objeto de tratamiento como cuerpo de delito, y a la hora de la sanción que el Estado quede en manos de esos bienes que se incautan o se decomisan, ¿no? Bueno, aquí tenemos, señores, rápidamente, don Wilson nos ha traído, vamos por aquí, Duarte y la simbología patriótica de don Wilson Gómez. Betilio Alfao Durán, ideario de Duarte. Mire a Rosa Duarte, heroína trinitaria. Vamos a ver, aquí tenemos la trascendencia de Juan Pablo Duarte. Es el boletín informativo. El boletín informativo del Instituto Duartiano.
Simbología patriótica. Simbología patriótica. Gracias y qué bello todo esto, Dios mío. Páginas duartianas. Páginas duartianas. Todas las informaciones de las actividades que se realizan. Ahora viene una cabalgata. Ah, sí, esto es el domingo. El domingo viene la cabalgata. Sí, ¿De dónde sí. que vamos a salir? Bueno, del Altar de la Patria, recorre la zona colonial y termina en el mismo Parque Independencia. Altar de la Patria, ¿qué hora, don Wilson? Eso es a las 4 de la tarde del próximo domingo 18. El próximo domingo a las 4 de la tarde tenemos que estar ahí, en el Altar de la Patria, una cabalgata. Nosotros que no tenemos caballo nos vamos a pie. Claro. Los acompañamos. Exactamente. Es muy bonito, es una actividad muy bonita y la gente la disfruta. Ay, sí, yo siempre he ido. Sí. Así que tenemos todo esto. Si alguien quiere, me llama por teléfono, don Wilson. Sí. Porque yo espero que usted me deje el otro. Ah, claro que para sí, mí. claro. Entonces este yo lo voy a regalar. Ah, perfecto, cómo no. Si usted quiere, me llama al 809-383-3155. Si quiere estos documentos, estas revistas, estos libros, o si quiere el informe del Departamento de Estado que yo le estoy entregando a don Wilson, que se lo hemos traído muchas veces. Si usted quiere una copia de eso, también se la damos sin pagar un solo centavo, para que usted vea todo lo que ha dicho el Departamento de Estado de Estados Unidos en contra del país con esta cuestión de la nacionalidad. Nos acusan de todo. Don Wilson, muchísimas gracias. Un gran honor siempre estar aquí participando en esta hora suya. Qué lindo. Gracias, don Wilson Gómez, quien es el presidente del Instituto Duartiano. Gracias a Plaza Lama, al Café Santo Domingo, al Grupo Rica y, por supuesto, a ProPiel, crema y jabón para la piel. ProPiel. Gracias.